voy a sacar la diferencia, ¿cuál es el aporte mío? ¿Cierto? ¿Cuál es el aporte mío? ¿Sí? Entonces, los equipos de última generación miden todo eso simultáneamente, porque acá hay otro concepto que es el ruido impulsivo. El ruido impulsivo es un momento, digámoslo energético, o un ruido tal, el mayor ruido que se presenta en un instante de la medición. Por eso acá hay que corregirlo por el ruido impulsivo, ¿cierto? Entonces acá hay que tener ruido total, ruido impulsivo. Ruido impulsivo es el mayor valor energético de ese instante de la medición, en esa hora o en esos intervalos de 15 minutos. Y el ruido del fondo es todo el ruido ambiental menos mi cuenta. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno. La norma entonces me dice, en una hora tiene que hacer eso. Los nuevos equipos miden todo eso. ¿Qué pasa si usted va a una discoteca, digámoslo a Castilla, en un punto bien teso, a las 2 de la mañana y le dice al dueño, apágueme la música una hora? Creo que no lo va a hacer. O en el poblado, en Santo Domingo, donde sea. Apáguela una hora a las 2 de la mañana y eso lleno. Lo más probable es que te ganes un pequeño problema, ¿cierto? Entonces la norma dice, cuando no se puede apagar la fuente, el sonómetro trae una función que llama L90, que es el valor mínimo que registra durante el periodo de medición y se toma como progresividad, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta el ruido que vamos a medir hoy, tenemos que medir ruido total, ruido impulsivo y ruido de fondo. ¿Listo? Entonces, los compañeros nos van a enseñar, pero el laboratorio que vamos a hacer, no lo voy a poner a medir una hora, ¿cierto? Ni 3 intervalos porque se hace muy largo el estrés. Pero sí me van a medir, como este no mide las 3 variables juntas, tenemos que hacer 15 minutos para ruido total, 15 minutos para ruido de fondo y 15 minutos para impulsividad y hacer las correcciones que ya se las voy a enseñar a hacer. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Cada quien va a medir 15 minutos, programa, pone su música de preferencia, si trae cualquier Bad Bunny ahí, que los días eso va a dar por fuera los límites permisibles, ¿cierto? Se va 3 temas, o sea que te duren 15 minutos, ¿cierto? 15 minutos, ¿listo? Solamente pueden ser 3 canciones. O 4, o 5, o 6, pues, pero que duren 15 minutitos, ¿listo? Entonces tú la vas a poner a sonar y vamos a medir los primeros 15 minutos ruido total, ¿sí? Y ese ruido total, mírenlo acá, ¿Qué? entonces, nosotros vamos a medir el ruido, digámoslo total, que es esta máxima, ¿cierto? Ustedes la gente tiene por acá unos componentes, ¿cierto? Que el ANA, que el periodo, que la frecuencia, ¿cierto? Que es, todo eso lo vimos en física, eso lo vamos a repasar. Entonces, el ruido total, igual como hacemos caracterización de residuos sólidos, caracterización de aguas, ¿cierto? Es lo que yo les ponía acá. Si yo estoy caracterizando aguas sólidos totales, DBO, ¿ya han visto esto, cierto? De cubo, ¿cierto? Pero entonces si yo hago sólidos totales, entonces hago sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos juntos. Bueno, DBO, hago DBO filtrada y de cubo filtrada. Y así sucesivamente. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? En estos primeros yo puedo decir que la calidad del agua tiene unas características, pero entre más parámetros haga, la caracterización y digámoslo
el diagnóstico, digámoslo así, del estado de calidad de agua se vuelve más preciso, al igual con el ruido. El ruido, esto es una onda de ruido, pero ese ruido lo componen varias frecuencias. Entonces, si estas son las frecuencias centrales, vamos a decir que esta es la de 65, esta es la de 125 y esta es la de octava. Me dirá algo, y en cada una de ellas, esas serían las bandas de octava, ¿sí? Si yo hago eso, eso está bien, ¿sí? Me va a decir algo. Yo en cada una de ellas, este pico mayor lo genera una frecuencia que no sabemos, ¿sí? Entonces, yo para cada frecuencia, para esta de 65, puedo ver que esto es 30 decibeles, para esta 60 y para esta 40. Yo puedo decir, hombre, mi frecuencia problema ahí es la de 125 Hz, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo a esta banda central le mido la inferior, la superior, a esta también la inferior, la inferior y la superior, estoy haciendo esa división más detalladita. O sea, ahí estoy midiendo de BO filtrada, de cubo filtrada, sólidos disueltos, el detalle. Eso se llama bandas de tercias de octava, que son estas. Van de 12K hasta 20K, ¿cierto? De 12 Hz a 20K, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo la medición, yo tengo que hacer todo este barrido de tercias de octava. ¿Para qué? Para caracterizar y ver dónde se me pueden producir los cambios tonales y hacer unas correcciones. ¿Listo? Eso nos lo va a enseñar a manejar Darly y Santiago. ¿Entendido? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a medir en tercias de octava. La norma dice, diferencia la 627, si la leyeron un poquito, que las mediciones de ruido se hacen en un periodo diurno y uno nocturno. Y también tenemos que ver si la zona es residencial, comercial o si es mixta. ¿Por qué? Acuérdense, el día acá empieza a las 7:01 hasta las 9 de la noche. Y la noche de las 9:01 hasta las 7 de la mañana. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro. Lo otro, si está lloviendo o está el piso mojado por lluvia, no se pueden hacer mediciones. Listo, ni de ruido ambiental, ni de emisión de ruido, ni de emisión de ruido. Por eso cuando usted va a hacer un trabajo en esta época, un contrato, y está lloviendo, eso es lo peor para uno, porque pierde uno plata de lo lindo. ¿Listo? Lo otro que dice la norma es que los decibeles que se miden son en decibeles A, porque hay decibeles A, B, C, D, E y Z, ¿sí? Lineales. La respuesta A es la que más se parece a la respuesta del oído humano, ¿cierto? La respuesta del oído humano va entre 0 decibel a 140 decibel, que es el umbral del dolor, de 0 a 200 pascales, ¿cierto? De 0 a 200, luego vamos a ver eso. O sea, cuando uno empieza a sentir, ustedes han sentido ese pitido cuando están sometidos a algo muy duro, es tinnitus, ¿cierto? Ya hay un problema de ruido, ya se te está generando un problema de ruido. Y por eso cuando hay detonaciones, o sea, y las personas están cerca, se le puede reventar esos huesecillos que le transmiten a uno, el estribor y todo eso, el yunque, ¿cierto? Todos esos huesecillos son muy frágiles y empieza el dolor, ¿sí? Es tan delicado el tema que, por ejemplo, mucha gente, y eso creo que es una infracción de tránsito, cuando usted transita altos volúmenes en su carro, puede ser una norma de infracción. Lo que pasa es que el ruido te hace perder el equilibrio. Por eso es que cuando a usted le pegan en el oído muy duro, se cae, ¿cierto? Y cuando estamos sometidos a mucho ruido, las reacciones se han demostrado que disminuyen con todo eso. Entonces, no, póngale volumen a eso, entonces uno con harto volumen, con sus traguitos, todo eso influye a ese tema. Y lo otro es que el ruido es aditivo. No es un aditivo sino de adición. Hay gente que se vuelve adicta al alto volumen y termina con una audición, digámoslo,
afectada. Nosotros hicimos un estudio con el CES en los bares y discotecas de Medellín hace unos años y encontramos gente de 35 años con la audición de gente de 60 a 65 años. Por eso es que usted cuando va a sacar el pase no ve que le hacen una audiometría, que empiecen, ¿cierto? Las personas que son constantemente con estos sistemas acá, que tienen que oír todo duro, van perdiendo, o sea, esa energía se va acumulando. Lo que pasa es que el ruido es silenciosamente fatal. O sea, cuando usted pierde la audición, usted no se da cuenta. Es porque cuando Santiago, ¿sí? Uno no cae en cuenta de eso. Por eso es el tema tan delicado, pero eso se pierde con los años, ¿cierto? Bueno. Entonces recuerden, lo otro que dice la norma es que se mide en respuesta lenta. Es una respuesta, realmente no se debería medir en respuesta lenta, sino en fase. Porque si estamos en un tema de una discoteca, o sea, hay muchos ruidos que van, entonces el sonómetro tiene que reaccionar y ponderar eso, pero la norma dice que se debe medir en respuesta lenta. Otra escala de ponderación que se utiliza es la Z, que realmente todo se debería medir en Z. O en lineal, ¿qué quiere decir? Que yo mido el ruido tal cual como se produce, ¿sí?